Hola, soy Patti Cusicanqui, tengo 52 años y más de la mitad de mi vida la llevo dedicada al periodismo. Hola, soy Gabriel, de 30 años, abogado, pero no ejerzo mucho. Me encanta el teatro, el cine y ayudar en todo lo que se pueda. Hola, mi nombre es María Victoria Osorio, tengo 23 años, soy tarijeña, politóloga de profesión y también activista política y por los derechos humanos. Hola, soy Alexis Argüello Sandoval, alteño, librero, editor, boliviano cuando está fuera de este país. Soy Rolly Agreda, líder indígena juvenil por la educación, la incidencia política y el medio ambiente. Hola, soy Vladimir, soy abogado, politólogo, profesor universitario. Estoy aquí porque no habían viejos. A veces no presto atención a personas con las que estoy porque estoy viendo mi teléfono, mi celular. De acuerdo, porque a veces siento que estoy tan metida dentro de las cosas que yo estoy leyendo o estoy haciendo en mi celular. Me considero una persona que es muy adicta al celular, lo cual no está bien porque me desconecto de lo que pasa alrededor y de las personas que me están hablando quizá para algo muy importante. Estoy un poco en desacuerdo porque cuando sí estoy con personas, sí le brindo la atención. Entiendo que tengamos quizás una perspectiva de que los jóvenes ahora están muy centrados en la tecnología y en el teléfono y que se desconectan, pero no es mi caso y creo que tampoco es el caso de muchos jóvenes. Muy de acuerdo porque, primero creo que por mi trabajo he desarrollado una necesidad de estar hiperconectada y efectivamente eso me ha generado muchos problemas, particularmente con mi familia. Estoy en desacuerdo porque me parece que es una herramienta y hay que utilizarla como tal. Y para no ser esclavo de la misma, es necesario prestarle atención siempre que estés hablando con una persona. Lo dejo el celular siempre apagado en silencio cuando estoy con alguien y solo respondo cuando estoy a solas. No sé, o sea, hay momentos en los cuales directamente uno está muy preocupado, hay momentos en los cuales uno está libre, etcétera. O sea, las cosas pasan como pasan, yo las veo así, nada más. Y si alguien directamente me conoce un poco mejor, digo que la mayoría supongo que va a saber entenderlo de alguna forma y yo lo mismo. Entonces, Uno es consciente de que no debería hacerlo, pero es inevitable. También por trabajo, por interacción, pese a que estoy consciente que pierdo mucho tiempo y hago esfuerzos por no manejar tanto, siempre termino cayendo, como toda adicción. He compartido y creído muchas fake news. Creo que hacen falta las herramientas necesarias como para detectar las fake news. En mi opinión, las fake news en las redes sociales en general pueden ser indetectables. Y estamos ahora en un complejo de las redes sociales que cada noticia sale e incluso a nombre de instituciones muy importantes de renombre que tú puedes caer directamente y creo que eso también es un poco incontrolable. En este tema soy particularmente cuidadosa en el hecho de poder ver desde dónde se genera la noticia, qué es lo que contiene la noticia y quiénes lo están difundiendo, ¿no? Porque en temas complicados o en épocas complicadas como por ejemplo en el COVID han surgido muchísimas fake news, entonces es muy importante verificar la fuente y sobre todo inclusive el contenido de la misma porque hay medios de comunicación reconocidos que puede ser que no estén difundiendo una noticia falsa, pero mucho del contenido sí no es correcto o inclusive puede ser falso. Mi trabajo se centra en contrarrestar la desinformación, así que tengo ahora mucho cuidado en eso, pero debo admitir que incluso llenaba encuestas para ganarme celulares ajenos. bueno, más allá del tema de lo que ha pasado con la pandemia, el tema del chiste que tenemos entre golpe y fraude, que realmente no es tan chiste, ¿no? Y además, por el otro lado, me parece interesante cómo hay una relación ahorita entre quienes, por ejemplo, al rato con la pregunta anterior estaban aquí y ahora están allá. O sea, es cuando no consumen tanto, al parecer, del móvil, pero bueno, luego por el otro lado comparten bastante. No sé, me parece raro. Pero ya, más allá de aquello, el hecho es de que creo de que una de las cosas para que la gente comparta es esta necesidad igual quizás ratos, ¿no? De atención. O sea, vivimos en momentos en los cuales necesitamos demasiada atención, entonces supongo que por eso o nos gana el buen intencionismo y demás cosas, ¿no? No sé, eso. A mí me parece que siempre somos presa de las noticias falsas. Tal vez con el tiempo podemos investigar más, pero cuando no le prestas mucha atención a las redes, como que vives tu vida más tranquilo, ¿no? Y ya cuando es una noticia muy importante, ya recién es que busco información correcta. Como todos han mencionado ya, muchas veces yo lo he hecho de manera accidental.
pero ahora ya tengo más cuidado. Sin embargo, lo hago de manera deliberada a veces porque es gracioso. Cuando la noticia falsa es graciosa, digamos, ¿no? Evo Morales sufre un infarto y se retira de la... Eso lo digo, ¿no? Cuando lo publico lo digo, es falso, pero podría ser verdadero. Yo hago análisis político, trato de ponerle humor, trato, ¿no? Entonces, a veces ciertas noticias falsas son graciosas, siempre aclarando que es falso. Le tengo miedo al futuro. Neutro porque, bueno, tengo 19 años y hay momentos en mi vida que digo, esto quiero, planificando para mi futuro. Y luego tengo decaídas que digo, no, sabes que creo que no me va a ir bien. Así que tengo miedo de que vaya a pasar y que no funcione. Y entonces estoy entre esa neutralidad de le tengo miedo, no le tengo miedo. A veces me entra un impulso y digo, soy el más genio y después ya no. Entonces por eso me quedé acá. Me parece que hemos venido a este mundo a experimentar tanto las subidas como las bajadas y lo único certero es que algún rato nos vamos a morir, entonces ¿por qué tenerle miedo? Simplemente es disfrutar el viaje. Regularmente trato de ser muy positiva, pero creo que me gana la desesperanza y he sentido que esto ha crecido más a medida que voy sumando años. Y después miro y mido muchas cosas. Por ejemplo, lo que está pasando en el país, las guerras en el mundo, la posibilidad latente de que haya una nueva pandemia. O sea, realmente son cosas que me angustian. Son cosas que no voy a decir que no me dejan respirar, pero de momento cuando las pienso me generan mucha angustia y particularmente cuando pienso en mis hijos. Yo creo que vivimos en una época en la que se nos impulsa a ser optimistas, a veces con un optimismo ingenuo. Yo he aprendido, sobre todo estudiando filosofía, que las emociones negativas como el miedo tienen una función social. Nos ayudan a estar alertas. Eso no significa vivir con miedo, pero el miedo tiene una función y me parece que mirar el futuro con optimismo puede ser un error en todo momento, ¿no? Bueno, en realidad, ¿por qué igual estoy en desacuerdo? Por eso mismo, o sea, porque soy pesimista. Y en realidad, o sea, si todo se va a ir al diablo, entonces, ¿por qué voy a tener miedo? Ya sé que todo se va a ir al diablo. O sea, básicamente lo que me queda es hacer. Y si no hago, pues al fin y al cabo, pues las cosas van a seguir yendo para el otro lado. Yo soy de team, así de que dice de que los optimistas, más bien, o sea, por el otro lado, no sé, pues o sea, son los que más miedo terminan teniendo, como ahorita está bien. Pues. Me interesa la política del país. Me parece que es necesario tener una idea de qué es lo que está pasando para proyectar negocios y demás, pero los tejemenejes de ladrones y demás problemáticas como que tiende a ser un círculo que nunca termina. Entonces, ¿para qué enterarte de esas cosas? Yo lo veo así. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Gabo, porque no solo es saber o no lo que pasa en la política para proyectar algo que tú quieras hacer personalmente, como los negocios o cualquier otra cosa, sino que creo que como deber, y siendo un poquito más abstracta, debemos saber qué es lo que pasa en la política, por más que no estemos de acuerdo, por más que no queramos entrar o pertenecer a la política. Nuestro país se mueve por la política y todo lo que pasa y la coyuntura que nos va a perjudicar o nos va a afectar directamente a nosotros, se mueve por ella, ¿no? Entonces creo que tenemos que saber para poder sobrevivir día a día. Más allá de que ser politólogo implica trabajar, conocer la política, me parece que Bolivia en esos términos es un país privilegiado. Las relaciones políticas, las dinámicas políticas, los procesos políticos son altamente ricos. Otras sociedades son prácticamente domesticadas. Eso no sucede en Bolivia. La relación entre sociedad y Estado, la dinámica entre distintos actores me parece sumamente interesante y apasionante. Bueno, me había posicionado primero en la casilla de acuerdo, pero me estaba mintiendo porque realmente estoy muy de acuerdo en que la política es un tema que me interesa. Desayuno, almuerzo y ceno política. Sin embargo, después de escuchar a Gabo, digo, yo quisiera llegar a un estado en el que pudiera decir, ay, sí, realmente no quiero saber nada de esto, porque realmente me parece muy contaminante a nivel emocional, ¿no? Al margen de que sea una cosa interesante e importante, creo que es muy contaminante. Comparto con Patti respecto a lo que dijo Gabo, porque personalmente como joven sí me interesa la política. En un futuro quizás ingresar en el entorno de la política, pero sí, la verdad es que es muy contaminante, es muy dañino emocionalmente. Y por otro lado me encuentro con este sentimiento que digo, pero después el país de quién va a depender. O sea, los políticos de ahora en algún momento, y lo siento, pero van a morir. Ojalá. Y entonces, o sea, la política de alguna manera tiene que innovar o tiene que ingresar dentro de la juventud. Y siento yo
desde la juventud es esa carga, ¿no? Que me dice, bueno, tienes que hacerlo. Yo he comenzado diciendo, por ejemplo, que soy alteño, ¿no? Entonces desde ahí hay una carga política, geopolítica en todo caso, ¿no? Entonces, no sé, cada quien igual ha terminado manejando, supongo, desde ahí. Además, por el otro lado, he sido en su momento igual, incluso como alteño, víctima igual en el sentido de lo que es la coyuntura igual política. No me interesa la política partidaria porque toda esa gente siempre se ha terminado acercando con dobles, triples intenciones, siempre. Entonces, no sé, pues veremos en algún momento si me termina interesando la política partidaria, pero la micropolítica, tener justamente posturas respecto a todo, estar informado y además entender de que se puede proyectar país, o sea, adelante, ¿no? O sea, deberíamos estar todos ahí. Yo he repensado un cacho mi respuesta y me voy a venir más acá. Lo que pasa es que me parece que yo soy alguien muy individualista, entonces saber de política y demás es como que tener mucha expectativa y mucho encuentro con la sociedad y formar parte de. Yo creo que el desarrollo individual va mucho más allá de eso y debería solamente ser como algo práctico la política. Total, en el peor de los casos me voy del país. Yo, o sea, no tengo amor necesario. No por la gente. ¿Cómo te vas a ir si no hay dólares? Hay formas de hacerlo. Yo sí tengo. Yo sí tengo. Pero más allá de eso, por eso soy individualista. No porque tenga dólares, sino porque creo que la experiencia humana va más allá de intentar formar parte de algo. Yo creo que ese es el problema de la política. Todos buscan ser parte de algo, agruparse en ciertas cosas y ahí viene la polarización. La única forma de despejarte de todo eso es ser apolítico, para mí. Lo que el compañero dice es una actitud bien epicurea, ¿no? Los epicureos decían que la política es perturbadora, por tanto es mala. Sin embargo, yo, más allá de ser politólogo y siempre problematizar con ese tipo de criterios, me parece que no conocer sobre política sin ser politólogo es no desconocer por qué el país es lo que es. Hay razones por las cuales este país es conflictivo, históricas y políticas. Hay razones por las cuales el Estado funciona de una determinada manera. Y si uno desconoce los fenómenos políticos, por lo general recurre a prejuicio. Entiendo lo que dice el compañero. Es estresante, es desagradable, sobre todo la política partidaria. Y por eso la gente, la mayoría creo que tiene la actitud que tiene el compañero, tienden a desentenderse. Sin embargo, el conocer los fenómenos políticos me parece que aporta una gran ventaja. El conflicto está inherente en el ser humano. No creo que por ser bolivianos seamos conflictivos. No creo que nuestra sociedad sea la única conflictiva. Está en todas partes. Siempre es tomar posturas, siempre te impulsa eso. No digo que sea, ay, es malo para mi karma. Simplemente que creo que para llegar a ciertas metas personales, como que te tienes que deshacer de ciertos obstáculos. Los políticos no deberían ser mayores de 50 años. Generalmente la gente cuando ingresa en política partidaria, y ahora se habla en materia de política partidaria, ingresa directamente a una edad muy joven, más bien para aprender todo el tema de mañas, ¿no? Entonces supongo de que más bien si hay gente que termina ingresando con determinado tipo de edad y además con cierta, o sea, también es utópico, ¿no? Porque hay gente que tiene igual mucho dinero, una condición bien acomodada, igual termina justamente buscando más y además por el otro lado hacer más tranzas para el tema de su misma casta. Así que, por eso estoy en ese sentido muy de desacuerdo. Sí debe haber gente capaz, adulta, pueden ser 40, 30, 50 años. Bueno, creo que en cualquier ámbito de la ciencia, del desarrollo profesional de una persona, la sabiduría acumulada en los años de trabajo es sumamente importante. Conducir la vida de un país es tan importante que creo que sí merece del aporte de personas que ya hayan recorrido un largo camino en ello. No significa, por supuesto, esto que los jóvenes no puedan ser parte, pero además un poquito me preocupa la pregunta porque es como que estigmatizar a los adultos, ¿no? O sea, ¿qué tienen los adultos mayores que ya deberían estar fuera? Si la preocupación es válida en el sentido de que te aprendes muchas mañas, lo entiendo, pero el resto creo que es una cosa en realidad en la que deberíamos estar peleando como sociedad, ¿no? Contrarrestar la idea de que el viejo ya no sirve y de que debe estar a un lado. Por el otro lado también, pero me parece que los políticos muy mayores están desconectados de
¿Qué es lo que pasa en algunas partes de la población? Nuestra pirámide poblacional es muy ancha en la parte joven. Entonces, cuando estás desconectado de los intereses y necesidades y medios entonces no estás en conexión con todo. Entonces, si bien no estoy completamente de acuerdo, me parece que no debería ser un criterio ni siquiera a balancearse. La edad es como que discriminarlo, digamos. Creo que en los últimos años hemos tendido a satanizar lo que nosotros llamamos, lo que nosotros los jóvenes llamamos la vieja política. Y creo que no está mal el hecho que una persona de 50 años participe en política, no solo porque ya tiene experiencia, sino porque el hecho no es generar que este debate en que hayan personas mayores o menores, sino crear los espacios necesarios para que converjan personas en política de todas las edades. Esto quiere decir que hay espacios para jóvenes políticos, pero no quiere decir que esos espacios se cierren para personas mayores que han estado en política, tienen experiencia y que la edad no debería ser un hecho para discriminar ya sea a mayores o también a personas jóvenes. La política es consustancial al ser humano, pero más allá de posturas esencialistas, me parece que no se puede no discriminar en ningún sector, ni siquiera por parámetros etarios de realizar actividades políticas. Además, no sé si he entendido bien la pregunta, pero uno no hace política solamente en partidos políticos. De hecho, en Bolivia hay instituciones mucho más políticas que han tenido importancia política que no son los partidos políticos. Un sindicato, un colegio de profesionales, claro, un comité cívico, claro, son organizaciones políticas. Y me parece que la actividad política es sumamente importante en todos los niveles y en todas las edades. Sí, comparto la opinión de que bueno, los jóvenes estamos, vamos a decir, luchando desde hace mucho esta participación y esta apertura hacia la política boliviana, hacia la política en general, pero no significa que sea una etapa de cierre, que no querramos que ninguna persona mayor sea o que compartamos esta parte de la política. Innegablemente que el recorrido de una persona mayor va a significar muchísimo aporte a todo lo que querramos realizar. Por otro lado, comparto también lo que dice Gabo. O sea, una persona mayor puede o no que esté desconectada de muchas otras cosas, especialmente en el área de juventudes, en toda un área geográfica como lo es un país. Pero justamente creo yo que esta, vamos a decir, intergeneracionalidad en la política que debería haber, generaría esta cohesión necesaria para generar una nueva política, por así decirlo. Creo que ese criterio que mencionó el compañero y que tú lo hiciste, pero para contrarrestarla, es un prejuicio. O sea, no necesariamente que alguien sea viejo implica que no va a entender a la juventud. De hecho, las diferencias etarias, el que los jóvenes sean renovadores y los viejos sean conservadores, es un prejuicio. Eso no siempre se da. Determinadas coyunturas, en determinados momentos, los viejos pueden adoptar una postura revolucionaria o los jóvenes pueden devenir conservadores. Creo que el movimiento libertario es una clave para entender eso. O sea, pero entendamos los conceptos, entender y comprender. Eso es muy diferente que lo conozcan, que no lo conozcan y que después los comprendan, que no estoy diciendo que no pueden comprenderlo. Legislar no solamente va sobre las tendencias renovadoras o no renovadoras, sino también sobre la tecnología. Entonces, alguien que no conoce sobre qué es TikTok, WhatsApp, criptomonedas y demás, va a tener más complicaciones para legislar sobre eso. Entonces, no lo polarices todo, sino que también chequear la parte técnica. Pero eso sería asumir que un viejo no sabe de esas cosas. Por eso yo iba ahí. Claro. A ver, en realidad el tema es quizás estamos confundiéndola en el sentido de lo que son consumos de la juventud de este tiempo. Entonces, en ese sentido implica cierto tipo de dinámicas y demás que tienen parentesco, pero lo único que llega a hacer es optimizarse en cierta medida por la tecnología apunta a aquello, o incluso por llegar a sonar más frescas. La moda termina siendo así de alguna forma, ¿no? Termina siendo carroñista, mutable y demás cosas. Entonces, o sea, yo creo que directamente con lo que yo me quedo con lo que decía Gabo y un poco lo que decía Vlad, o sea, y ya. Por eso. Pero además es ilusorio pensar que un adulto mayor, más de 50 incluso, que haga política, no se va a rodear necesariamente de tecnócratas o de gente un poco más preparada que entienda las movidas del TikTok o las tendencias de la juventud, digamos, ¿no? Creo que si nos dejamos contaminar con ese tipo de ideas, es difícil comprender la capacidad que puede tener la otra persona al margen de su edad, ¿no? Los jóvenes de ahora son la generación de cristal. Acá. Sí, ven aquí, pero en algo. ¿Quién quiere comenzar? Alguna vez lo he dicho, lo he pensado y lo he dicho.
pero estoy aquí porque he tratado de analizar qué estaba pasando y me dirán los jóvenes que están del otro lado si es verdad o es mentira lo que creo. No sé si me darán una verdad absoluta, pero sí pueden quizá ayudarme a comprender mejor. Desde mi punto de vista, los fenómenos sociales han configurado un espacio en el que los jóvenes de ahora han crecido más bien atormentados por una serie de información que yo creo que los condiciona a ser bastante más débiles de lo que hemos sido en mi generación. Y no los estoy queriendo juzgar con maldad, sino que estoy pensando en el hecho de que tal vez nosotros como padres nos hemos equivocado. Porque si yo... o sea, yo salía a la calle y correteaba y mi mamá me gritaba a las 8 de la noche, subí, ¿no? Entonces yo, pero no es que a ella no le importaba lo que estaba pasando, pero yo nunca les he dejado a mis hijos salir al patio, ¿no? Entonces creo que realmente los he condicionado para eso y creo que he sido la responsable en parte, en el caso mío, de generar ese tipo de debilidades, digamos, o miedos en mi propia familia. Hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, lo que tú decías de protegerlos un poco más. Nuestra sociedad es mucho más peligrosa de lo que era antes. Y se ve cuántos secuestros y demás cosas. Pero más importante que nada, me parece que esta es una generación que tiene la voz para quejarse de las cosas. Tiene la voz de quejarse de los maltratos y los abusos que hay. Entonces, bajo la perspectiva de las personas que son muy conservadoras, se quejan de todo. Pero para las nuevas generaciones me hablo de lo que me molesta. Entonces me parece algo mucho mejor. Yo no creo que sea un tema de que nos hayan cuidado más o no, sino que creo que es un proceso de construcción mayor. Y esto no solo se logra desde el desarrollo que tú puedas tener como persona, como profesional, sino creo que es un desarrollo que la sociedad ha logrado en conjunto a lo largo de los años, y es poder identificar y pensar aún más allá de las cosas que están bien y de las cosas que eran correctas normalmente en la sociedad, y darse cuenta de que no, que hay cosas que pasaban como ciertas o como cosas que eran verdaderas o normales en ese entonces. Pues yo no lo veo como un elemento necesariamente negativo, aunque el apelativo de cristal tiene una carga negativa. Creo que ser sensible es algo bueno hasta cierto punto. El problema es cuando la sensibilidad decanta en indignación y solamente en indignación. Lo ideal con la sensibilidad es quizá conocer un problema y entender sus causas, no solamente indignarse y quejarse por él. Yo creo que las nuevas generaciones son más sensibles porque vivimos en un mundo más globalizado, donde el acceso a la información es más limpio y transparente y donde ya hay desarrollo normativo. A nosotros era normal que nos peguen, digamos, era frecuente que a nosotros nos golpeen. Ahora no se puede hacer eso. No es cierto. Además, las comunicaciones fluyen de una manera muy acelerada. Eso significa que lo que antes nos parecía desconocido, ahora nos puede parecer algo completamente normal. No estoy de acuerdo con lo que menciona el compañero. Me parece falso creer que antes las sociedades eran más tranquilas, más pacíficas, y ahora es mucho más peligroso. Hace 80 años vos y yo no estaríamos aquí. Ninguno de los compañeros estaría aquí, estaríamos yendo a pelear a la guerra del Chaco. Solo para darte una idea. Hace 70 años no existía seguridad social. Podíamos morirnos de enfermedades que podían ser planificadas o previstas, ¿no? Entonces, lo redondeo. La sensibilidad no es algo malo. Cuando se le dice en generación de cristal, me parece que son jóvenes más sensibles, más despiertos, más atentos, y eso no necesariamente es algo negativo. Y lo malo es simplemente cuando hay solamente lo que decía Rato Vlad, el tema solamente de quejarse, ¿no? Cuando más bien por el otro lado lo que tienes que llegar a hacer es asumir igual, ¿no? Lo único que tal vez sí reclamaría de que tenga más, digamos, ¿no? La generación en la que vivimos es este tema de asumir consecuencias, responsabilizarse y demás. Después para mí está genial, totalmente genial. Para empezar, hay que entender que partimos desde una educación que muchos han tenido de diferente manera. Y yo personalmente he vivido en una familia extensa en donde he presenciado diferentes tipos de educación. O sea, desde el punto que a mí solamente en mi vida me han tocado 3 pelos y el punto en el que día a día veía cómo mi tía golpeaba con alambre de púas a mis primos. O sea, más allá de eso, y no podemos afirmar que se vuelven más fuertes y demás, todos los comentarios que aún seguimos viendo, o sea, yo he visto a estas personas crecer y que han quedado totalmente cohibidos en un proceso en el que no se les permitió decir lo que sentían, ser como eran, manifestar sus sentimientos, porque, a ver, no podemos negar, es muy cierto que sigue incluso muy arraigado el tema de que
no podemos llorar, los hombres o las niñas no pueden hacer ciertas cosas y este sentido de no expresarse, ¿me entienden? Sí creo que trae ventajas el acceso a la información, pero realmente creo que también todo este fenómeno infodémico representa un altísimo riesgo para los jóvenes, ¿ya? Porque estamos hablando de una cantidad enorme de información sesgada, violenta, que te impone ciertos paradigmas, que recorre las redes sociales sobre todo, y eso sí afecta a los jóvenes. Y luego escuchaba lo que decía Alexis con respecto de que el estatus social del que provienes realmente te hace, pues tiene que ver, una cosa es que tengas a tus hijos en una guardería y otra es que los tengas en la calle vendiendo desde los 8 años. Totalmente cierto. Sin embargo, hay males que son de orden global. O sea, hay niñas de clase alta y de clase baja que tienen problemas, por ejemplo, de trastornos alimenticios, y tú te dirías, pero qué horror, ¿qué está pasando? Violencia doméstica, o por ejemplo, depresiones, suicidios. O sea, son cosas que atraviesan absolutamente a todas las clases sociales. Entonces, en ese sentido, sí decía yo desde el principio, tenemos una generación, no sé si es correcto o no el nombre, pero sí creo que ha sido afectada o es todavía afectada y sigue siendo afectada por estos fenómenos que son realmente muy, muy peligrosos. ¿En qué departamento son los más alegres? Segunda, ¿cuál es el departamento más sensible? Por favor. ¿Cuál es el departamento con más población adulta mayor? Aquí estamos en ¿Cuál es el departamento más politiquero? No es opcional, pero es. ¿Cuál es el departamento más religioso? Así. ¿Cuál es el departamento con más jóvenes? ¿Cuál es el departamento más fosforito? Ambos igual. ¿En qué departamento les gustaría vivir? Ven acá. Todo amenaza con ser igual o peor, exactamente. Incluso la experiencia de escuchar, hermanos, quisiera hablar más de